Hola, mi nombre es Lina Marcela Rivera Lozada. Soy estudiante del premédico en la Universidad Santiago de Cali y el día de hoy hablaremos sobre la Mycobacterium tuberculosis. Antes de iniciar, hablaremos sobre su historia. En el año 3500 y 2600 a.C., los primeros hallazgos que afectaron a la civilización humana por tuberculosis fueron descubiertos en momias de la predinastía egipcia, ubicados en Suecia e Italia, que datan el período neolítico. En el año 460 y 377 a.C., en la antigua Grecia, la tuberculosis era conocida como tisis. Hipócrates, el padre de la medicina, realizó la primera investigación de tisis. La describe como una enfermedad crónica que constaba de tos frecuente, expectoraciones y fiebre constante. También Hipócrates consideró, aunque erróneamente, que la tisis era hereditaria, concepto que predominó durante el Imperio Romano entre el año 131 y 201 a.C. En la Edad Media, la epidemia de la tuberculosis en Europa inició en el siglo XVII y a principios del siglo XIX. Esta era llamada mal de rey y que solo los monarcas podían curar. El médico anatómo-patólogo francés René Lemay, en el año 1781 y 1826, elabora un instrumento al que denominó estetoscopio. Con duda de este instrumento, Lennet describe enfermedades torácicas, entre ellas la tuberculosis. El médico profesor francés Jean-Antoine Vallée, en 1827 y 1892, inicia un experimento para demostrar la infección de la tuberculosis, en la que consiste introducir en diferentes animales esta bacteria. Este concluye diciendo que es un agente inoculable, es decir, que es de difícil visión para verlo. También elabora el método semiológico, donde nos consta de la prevención, curación y paliación de las enfermedades o síntomas de este. En el año 1614 y 1672, Sylvius denominó o hizo el término tubérculos y Matley en 1793 lo deriva del tubérculo. El 24 de marzo de 1882, Robert Koch presenta sus estudios y expresa haber identificado el agente causal de la tuberculosis. Koch describe la tinción, aislamiento y cultivo del bacilo y la reproducción de la enfermedad a través de la inoculación del bacilo en animales, demostrando el causante de la tuberculosis. Este día, 24 de marzo, se conmemora el Día de la Tuberculosis. También se le denomina bacilo de Koch. En 1859 se crea el primer sanatorio en la región montañosa de Silesea, Alemania. Seguido de este, Albert Kalner y Camille Guérin crean la primera vacuna antituberculosa, derivada del Mycobacterium bovis. Más adelante hablaremos de este. A finales del siglo XX, Louis Pasteur en los años 80 crea el concepto de vacuna. En 1921 se crea la primera vacuna BCG, bacilo de Calais-Guérin. Finalmente, los antibióticos fueron utilizados contra la tuberculosis por primera vez en 1944. Hablaremos sobre su etimología. Tuber viene del latín bulto o protuberancia y culum del latín pequeño. También tiene un sufijo osis, que es el proceso patológico. Según la OMS, lo define como
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis. Ahora hablaremos sobre los serotipos y agentes epidemiológicos. La cabeza de este es Mycobacterium tuberculosis, que deriva Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis. Las más reconocidas son la bovis y bovis tuberculosis. Y sus características son bacilo gram positivo aeróbico obligado, es decir, que necesita la presencia de oxígeno, es de lenta capacidad de reproducción, resiste al frío y la desecación, es sensible al calor y la luz solar, en especial los rayos ultravioleta, y son inmóviles, no producen esporas. Estructura de la Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria posee una membrana, un citoplasma y un núcleo. En la membrana citoplasmática contiene lípidos, polisacáridos y proteínas. Los lípidos tienen la capacidad de ser BAR. BAR significa bacilo ácido alcohol resistente. También contienen ácidos micólicos, es decir, que este es un tipo de grasa donde se aposentan más que todo en las paredes celulares de una micobacteria. Y la necrosis, la muerte de la célula. Los polisacáridos lo que hacen es lesionar las mitocondrias y el factor de Core, que constituye el factor de virulencia que tiene la bacteria. Y por último las proteínas, que tiene la capacidad de formar anticuerpos, el crecimiento lento de la micobacteria y la reacción tuberculina. Reproducción. La reproducción de esta micobacteria es asexual por bipartición. Bipartición es donde una célula madre deriva dos células hijas con el mismo material genético y tardan aproximadamente 18 horas en duplicarse. Se replica dentro de los fagosomas de los macrófagos, es decir, dentro de los agentes inmunes. Mecanismo de infección. Observamos en la imagen que una persona con la enfermedad de la TBC infecta a una persona sana al inhalar las micobacterias. Estas viajan y se depositan en el ápice del pulmón. El sistema inmune manda una respuesta y envía macrófagos, los cuales encapsulan las bacterias que observamos que estas forman una envoltura de células T y linfocitos. Activan el 90% del sistema inmune y combate esta infección. Esto genera un granuloma, una unión de varios macrófagos. Estos nos ayudan a eliminar las células infectadas, pero observamos que la barrera de las células T y B han sido infectadas, por lo que esta micobacteria lo que genera es una enfermedad activa y por consiguiente una enfermedad avanzada. Ahora pasaremos a hablar sobre el mecanismo de defensa. La bacteria se aposenta en el ápice del pulmón, donde la Mycobacterium tuberculosis activa es envuelta por un macrófago. Es rodeado por varios leucocitos, también llamados glóbulos blancos, enviados como respuesta inmune. Estos los inmunosuprime, convirtiéndose en un granuloma. Si esta envoltura llena de granulomas se separa, nuevamente la bacteria invade nuestro
Virulencia. Aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada del bacilo de la tuberculosis. Según este informe de la OMS, en Colombia específicamente indica la tasa por 100 habitantes por año, que nos dice la incidencia de personas que tienen VIH positivo es del 0 desde el año 2000 hasta el 2016. También nos indica la mortalidad de la tuberculosis en personas VIH negativas, que es del 4 desde el año 2000 hasta el 2016. También se presentan casos notificados por grupo de edad y sexo en el año 2018. La mayor incidencia en hombres es de las edades de 25 hasta 34 años y de 65 años en adelante, y en mujeres solamente en 65 años en adelante. También observamos la tasa de éxito del tratamiento y el presupuesto total. Alimentación micobacteria en tuberculosis. Los investigadores han descubierto previamente que esta bacteria, para sobrevivir, reproducirse y propagarse, necesita consumir lípidos. Según el profesor Soldat, bioquímico de UNIGE, Universidad de Ginebra, descubre que la bacteria puede reprogramar la célula infectada para que se desvíe y atraiga reservas de grasas, no solo por gotas de lípidos, sino también de la membrana. Metabolismo de la micobacteria en tuberculosis. Consta del ciclo de gliosilato. Es muy diferente al ciclo de Krebs. Este nos permite la movilización de grasas almacenadas en proteínas, evita la pérdida de carbono como de dióxido de carbono y posee enzimas regulatorias, las cuales son isocitrato liasa y malato sintasa. Fases o tipos de la tuberculosis. Tuberculosis primario o latente. Las bacterias de la tuberculosis pueden vivir en el cuerpo. Es asintomática. Los linfocitos combaten con la bacteria para impedir que se multipliquen. Por el contrario, la tuberculosis secundaria o enfermedad de la tuberculosis se encuentran las bacterias activas. Presenta síntomas y se multiplican las células tuberculinas. Tuberculosis miliar o extrapulmonar. Esta afecta a los inmunosuprimidos y ancianos. Diseminación sanguínea del bacilo, es decir, que se disperse por el torrente sanguíneo llegando a otros órganos. Por ende, los afecta. Afecta órganos como el cerebro, corazón, peritoneo, riñones, sistema óseo, articulaciones, intestinos, la piel. En este caso, en la zona cutánea, podremos notar una especie de sarpullido que es por la bacteria, entre otros. Síntomas y tratamientos. Entre los síntomas más frecuentes son tos con sangre, fiebre, falta de apetito, tos frecuente, escalofrío, entre otros. Existen algunos tipos de tratamientos y entre esos son los antibióticos y antituberculinos, aunque se ha demostrado resistencia en algunos antibióticos. Muchas gracias y espero que les haya gustado. No consumir bebidas alcohólicas.